La pareja de ancianos regresó a la casa donde criaron a sus hijos y encontró una habitación que nunca existió. La llave se enganchó en la cerradura 3 veces antes de girar. Helena miró a Arthur con una sonrisa cansada. 42 años desde la última vez que pusieron un pie allí. La casa en la zona rural de Oregón parecía más pequeña de lo que recordaba. Las paredes conservaban su descolorido color amarillo. El jardín delantero estaba cubierto de malas hierbas. Arthur sacó las 2 maletas viejas al porche. Helena tocó la puerta de madera con la palma de la mano. Hacía frío, pero también familiar. No tuvieron otra opción. El apartamento en Portland se había vuelto demasiado caro. La pensión de Arthur apenas cubría sus medicinas. Regresar a la casa familiar era la única salida. Incluso si duele, en el interior, los recibió el olor a moho y a tiempo estancado. El salón tenía el mismo sofá marrón de siempre. La cocina todavía tenía los azulejos blancos rotos. Las cortinas estaban cubiertas de polvo. Helena pasó los dedos por el estante vacío. Los niños crecieron aquí, murmuró. Arthur asintió en silencio. 3 hijos, 3 vidas que siguieron adelante. Ellos se quedaron atrás, no por elección, simplemente sucedió. La casa resonaba ecos de viejas risas, de peleas tontas, de cenas ruidosas, pero ahora solo hubo silencio, un silencio pesado, casi vivo. Helena caminó hacia las escaleras. Los escalones de madera parecían intactos. Subió lentamente agarrándose a la barandilla. Arthur la siguió con las bolsas. En el segundo piso, todo estaba como lo recordaban. La habitación de los novios, el baño viejo, el ático cerrado. Pero cuando Helena giró a la izquierda, ella se detuvo. Algo era diferente. Arthur casi chocó con ella. ¿Qué fue?, preguntó. Helena señaló el pasillo al lado de las escaleras. Un pasillo estrecho, sucio. Arturo frunció el ceño. ¿Eso siempre ha estado ahí?, preguntó. Helena no respondió de inmediato. Sus ojos miraban fijamente el pasillo sombrío. No, nunca estuvo allí. Crió a 3 hijos en esa casa. Conocía cada tabla del suelo, cada mancha en la pared, cada rincón escondido donde jugaban los niños. Pero ese pasillo era imposible. Arthur dejó caer sus maletas al suelo. Se acercó lentamente. La madera del suelo crujió bajo sus pasos. Helena sintió un escalofrío recorrer su nuca. Arturo, espera. Pero ya estaba entrando al salón. La luz del día no llegó a ese espacio. Las paredes eran más estrechas de lo que parecían. Arthur tocó la pared izquierda con la mano. La pintura estaba mojada, demasiado frío. Al fondo, una puerta cerrada, pintura descascarada, manija de puerta oxidada. Helena estaba en la entrada del pasillo. Su corazón latía demasiado rápido. ¿Recuerdas esta puerta?, Arthur preguntó en voz baja. Helena negó con la cabeza. No, nunca has visto eso antes. Y ella lo habría recordado. Una madre no olvida los rincones de su propia casa. Arthur dio 2 pasos más hacia la puerta. Helena lo tomó del brazo. No se abre. Él la miró, confundido. ¿Por qué? Helena no supo qué responder. Simplemente lo sentí. Algo dentro de ella gritó que no se abriera. Pero Arthur ya estaba extendiendo su mano. Sus dedos tocaron el frío pomo de la puerta. El pomo de la puerta giró con un silbido metálico. La puerta se abrió sola, despacio, como si respirara. Al otro lado, una pequeña habitación. Papel pintado rosa antiguo, flores descoloridas, una cama individual contra la pared, una lámpara apagada sobre una mesa de noche. La ventana estaba cubierta por una fina cortina. La luz que entraba era pálida, casi gris, y en el suelo, cerca de la ventana, un osito de peluche, marrón, vencido, con un lazo rojo alrededor del cuello. Helena se tapó la boca con la mano. Le temblaron las piernas. Arthur la sostuvo por los hombros. ¿Qué fue?, susurró. Pero Helena no podía hablar. Sus ojos estaban fijos en el osito de peluche, porque ese oso, ella lo conocía, pertenecía a alguien, alguien de quien nunca hablaron, alguien cuyo nombre nunca más se volvió a pronunciar en voz alta, alguien que la casa decidió recordar. Arthur miró alrededor de la habitación. Todo parecía viejo, intacto, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Dio un paso adelante. Helena lo hizo retroceder. No entres, suplicó. Su voz estaba quebrada. Arturo vaciló. Pero entonces, lo oyeron. Un sonido bajo, viniendo desde el interior de la habitación, un suave crujido, como si alguien se hubiera sentado en la cama. Helena sacó a Arthur del pasillo. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos por sí sola. Duro. El sonido resonó por toda la casa, y el pasillo se volvió oscuro, más oscuro de lo que debería ser. Helena se apoyó contra la pared, temblando. Arthur la abrazó en silencio. Ninguno de los dos supo qué decir, porque no hubo explicación. Esa habitación no existía. Ese corredor no existía.
Pero el osito de peluche era real, y llevaba un recuerdo que enterraron hace décadas. Si sientes que esta historia te atraviesa el pecho, suscríbete al canal, porque lo que viene después, lo cambiará todo. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Elena se sentó en la cama, mirando hacia la puerta. Habitación. Arthur intentó leer un libro viejo que encontró en el estante, pero las palabras no tenían sentido. La casa estaba demasiado silenciosa. No era el silencio habitual de la noche, fue un silencio que se observó. A las 3 de la mañana, Elena lo escuchó. Pasos lentos en el pasillo, pasos infantiles. Ella se sentó erguida en la cama. Arthur también estaba despierto. Él tomó su mano sin decir nada. Los pasos se detuvieron frente a su habitación. Permanecieron allí durante largos segundos. Luego, se alejaron, de vuelta al pasillo que no debería existir. Elena hundió el rostro entre las manos. «Tenemos que irnos», susurró. Arturo negó con la cabeza. «No tenemos a dónde ir». Era verdad, vendieron todo para pagar deudas. Los niños estaban lejos, ocupados con sus propias vidas. Esa casa era todo lo que quedaba, incluso si ella quisiera recuperarlos. Por la mañana, Arthur bajó a preparar café. La cocina estaba fría, encendió la vieja estufa y esperó a que hirviera el agua. Fue entonces cuando vio la nota. Estaba pegado a la nevera con un imán oxidado, papel amarillento, escritura infantil. «¿Por qué me olvidaste?» Arthur arrancó la nota del frigorífico. Le temblaban las manos. Elena entró en la cocina en ese momento. Vio el papel en sus manos. «¿Qué es eso?», preguntó ella. Arthur se lo mostró. Elena leyó las palabras y sintió que le fallaban las piernas. Ella se apoyó en la mesa. «No», murmuró ella. «No puede ser». Arthur arrugó el papel. «Alguien está jugando con nosotros». Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Quién, Arthur? ¿Quién lo sabría? Nadie. Absolutamente nadie. Nunca se lo dijeron a sus hijos. Nunca se lo dijeron a los vecinos. Ese era un secreto que llevaban solos. Durante 42 años. Arthur tiró la nota a la basura. «Salgamos de aquí hoy. Demos un paseo». Elena estuvo de acuerdo. Cualquier cosa con tal de escapar de esa casa. Caminaron hasta el centro de la ciudad. El pueblo estaba casi vacío. Pocas tiendas abiertas. Calles desiertas. Entraron en un pequeño café de la plaza. El dueño era un hombre de mediana edad con cabello gris. Los saludó con una sonrisa cansada. «¿Son ustedes nuevos aquí?», preguntó. Arturo negó con la cabeza. «En realidad ya vivimos aquí. Hace mucho tiempo». Los ojos del hombre se abrieron como platos. «¿Oh, sí? ¿Qué casa?». Elena vaciló antes de responder. «La casa amarilla, en Maple Street». La sonrisa del hombre desapareció. Limpió el mostrador en silencio por un momento. Luego los miró con expresión seria. «Entonces ustedes son los dueños originales». Arturo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». El hombre se acercó y bajó la voz. «Esa casa tiene historia». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de historia?». El hombre vaciló. «¿No lo sabes?». Arthur se impacientó. «¿Sabes qué?». El hombre suspiró. «Después de que ustedes se fueron, la casa estuvo vacía durante años. Nadie quería vivir allí. Dijeron que habían oído cosas, pasos, niños llorando». Elena estrechó la mano de Arthur. El hombre continuó. «Había una familia que intentó vivir allí en los años 90. Se quedaron menos de una semana. Dijeron que había una habitación que aparecía y desaparecía». Arthur sintió que se le helaba la sangre. «¿Una habitación?». El hombre asintió. «Con papel tapiz rosa y juguetes viejos». Elena se levantó bruscamente. «Tenemos que irnos». Salió del café sin esperar a Arthur. Le dio las gracias al hombre y corrió tras ella. En la calle, Elena estaba apoyada contra la pared, llorando. Arturo la abrazó. «¿Lo que está sucediendo?», preguntó. Elena lo miró entre lágrimas. «Ella está ahí, Arthur. Ella nunca se fue». Arturo cerró los ojos. Sabía de quién estaba hablando Elena, pero no quería creerlo. Ella era solo un bebé, Elena. Ni siquiera tenía un año. Elena negó con la cabeza. «Y la dejamos en paz». Arthur sintió un dolor agudo en el pecho. «No teníamos otra opción. El médico dijo que era natural, muerte súbita». Elena sollozó. «Pero nunca volvimos. Nunca pusimos flores. Nunca hablamos de ella. Actuamos como si ella nunca hubiera existido». Arturo no supo qué decir, porque ella tenía razón. Enterraron a su hija, y enterraron el dolor juntos. Cambiaron de ciudad, tuvieron otros hijos, fingieron que nunca sucedió, pero la casa lo recordó. La casa siempre se acordó. Cuando regresaron esa tarde, el pasillo estaba abierto. La puerta de la habitación rosa estaba entreabierta. Elena se detuvo en la entrada. «Necesito entrar», dijo. Arthur la agarró del brazo. «No es una buena idea». Elena lo miró con determinación. «Abandoné a mi hija una vez, Arthur. No lo haré de nuevo».
Ella lo soltó y caminó hacia el pasillo. Arthur la siguió, con el corazón acelerado. Elena empujó la puerta lentamente. La habitación estaba exactamente como antes, pero ahora había algo nuevo. En la pared, encima de la cama, fotos. Decenas de fotografías pegadas entre sí, fotos familiares, del joven Arthur y Elena, de los 3 hijos mayores, de cumpleaños, graduaciones, bodas, momentos que el bebé nunca vivió, momentos que observó desde lejos. Elena se acercó a la pared. Sus lágrimas cayeron en silencio. En el centro de todas las fotos, un pequeño marco vacío, como si esperara algo. Arthur tocó el hombro de Elena. Ella quiere ser recordada, susurró. Elena asintió, y entonces, lo oyeron, una voz suave, para niños, viniendo de la nada. «Mami». Elena cayó de rodillas, y lloró como no había llorado en décadas. Elena no salió de la habitación rosa durante horas. Arthur se sentó en el pasillo, esperando. Escuchó sus sollozos ahogados. También escuché otras cosas, suaves susurros, como si 2 voces hablaran en voz baja. Cuando Elena finalmente salió, su rostro era diferente, encendedor, pero también asustado. «Ella me habló», dijo Elena. Arthur se levantó lentamente. «¿Qué dijo ella?» Elena volvió a mirar la habitación. «Que ha estado solo durante mucho tiempo. ¿Quién nos vio vivir sin ella? ¿Quién vio crecer a sus hermanos?» Arthur sintió un nudo en la garganta. «¿Ella está enojada con nosotros?» Elena negó con la cabeza. «No, ella solo quiere entender. ¿Por qué dejamos de visitarla? ¿Por qué no volvemos a pronunciar su nombre?» Arthur se apoyó contra la pared. Su voz era débil. «¿Cuál era el nombre?» Elena cerró los ojos. «Clara». El nombre resonó por el pasillo, y toda la casa pareció suspirar. Repitió Arthur suavemente. «Clara». Era la primera vez en 42 años. Esa noche no escaparon de la habitación. Elena volvió a entrar. Esta vez, Arthur estuvo de acuerdo. Se sentaron en el suelo cerca de la cama. Elena tomó el osito de peluche. «Era de ella», dijo. «Lo di yo mismo». Arthur lo recordaba vagamente. Un regalo de maternidad. Clara dormía abrazado a él todas las noches, hasta esa mañana. La mañana en que todo cambió. «Entré en la cuna», empezó a decir Elena, y ella estaba demasiado callada. Lo supe incluso antes de tocarlo. Arthur le pasó el brazo por los hombros. «No fue tu culpa». Elena abrazó el osito de peluche contra su pecho. «Pero sentí que así era. Sentí que había fracasado como madre. Y entonces, ya no podría estar aquí. Cada rincón de esta casa me recordaba a ella. Así que me escapé. Nos escapamos». Arthur asintió en silencio. Nunca hablaron de eso. Simplemente empacaron todo y se fueron, como si el dolor desapareciera con él. Pero el dolor no funciona así. El dolor aguarda. «Necesito hacer algo», dijo Elena de repente. «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Arturo la miró. «¿Qué?» Elena se levantó. «Iré a buscar sus cosas». Arturo frunció el ceño. «¿Qué cosas? ¿Lo guardaste?» Elena fue al armario de su habitación. Al fondo, bajo mantas viejas, una caja de cartón cerrada con cinta adhesiva. Ella nunca tuvo el coraje de abrirla, ni siquiera tirarlo. Simplemente pasó de un cambio a otro, como un peso invisible. Arthur ayudó a llevar la caja a la habitación rosa. Lo colocaron en el suelo, cerca de la ventana. Elena respiró hondo. Luego rompió la cinta. En el interior, recuerdos preservados. Ropa de bebé diminuta, una manta rosa, chupetes, biberones vacíos, un buen álbum de fotos. Elena abrió el álbum con las manos temblorosas. La primera foto la mostraba embarazada, sonriente, radiante. La segunda, Clara recién nacida, pequeño, perfecto. Arthur sintió que las lágrimas caían. Había olvidado cómo era ella, no a propósito. Pero la mente humana a veces nos protege, oculta lo que duele demasiado. Elena pasó las páginas lentamente. Clara a los 2 meses, 3 meses, 6 meses. Cada foto fue un puñetazo en el pecho, una vida interrumpida. En la última página, Clara a los 10 meses, sosteniendo el osito de peluche marrón, sonriendo para la cámara. Fue la última foto tomada, 2 semanas antes de morir. Elena tocó la foto con los dedos. «Era tan hermosa», susurró. Arturo estuvo de acuerdo. Fue. De repente la lámpara de la mesa de noche se encendió sola. Una luz tenue, amarillento. Elena y Arthur miraron a su alrededor. La temperatura ambiente cambió. Ya no hacía frío. Fue acogedor. Entonces lo vieron. En la pared donde estaban las fotos familiares, había aparecido una nueva foto. En el centro, en el marco vacío. Foto de Clara a los 10 meses. Lo mismo que el álbum. Pero no fue posible. El álbum estaba en manos de Elena. Arthur se acercó a la pared. Tocó el marco. Fue real. «¿Cómo?» empezó. Pero Elena ya lo entendió. Lo sacó del álbum. Ella volvió a formar parte de la familia.
Arthur volvió a mirar la pared. Ahora Clara estaba en el centro, rodeada de hermanos que nunca conoció, por los padres que la abandonaron, pero no parecía triste. Se sentía completo. Elena se sentó en la cama. Necesitamos hacer más. Arthur regresó con ella. ¿Qué quieres decir? Elena lo miró con determinación. Tenemos que decírselo a los chicos. Arturo palideció. Elena, preguntarán por qué nunca lo supieron. Elena negó con la cabeza. Y responderemos con la verdad, que teníamos miedo, que huíamos del dolor, que éramos cobardes. Arthur bajó la cabeza. Nos van a odiar. Elena le tomó la mano. Tal vez, pero Clara merece ser conocida. Ella merece una tumba con flores. Ella merece que sus hermanos sepan que existió. Arthur sabía que ella y tenía razón, pero la idea lo aterrorizó. Revelé un secreto de 4 décadas, admitiendo que escondieron a una hija, quienes pretendían ser una familia de 5, cuando siempre eran 6. Los llamaré mañana, dijo Elena. Les pediré que vengan. Arturo respiró hondo. ¿Qué pasa si no vienen? Elena miró alrededor de la habitación. Entonces iremos solos, pero Clara sabrá que lo intentamos. Esa noche algo cambió. La habitación rosa ya no parecía encantada, parecía habitada, como si Clara por fin hubiera encontrado su lugar. Elena dejó la puerta abierta, y por primera vez en años, durmió tranquilamente, pero Arturo no lo hizo, porque sabía que había algo más, algo que Elena no notó. En las fotos de la pared, todos sonrieron, excepto él. En cada imagen, Arthur miró hacia otro lado, como si no pudiera soportar estar allí, y entendió por qué. Porque no fue solo culpa de Elena. La culpa era más profunda, y nunca tuvo el valor de confesar. Quizás su amor era más testarudo que el tiempo, o quizás era el tiempo el que les tenía miedo. Arthur se despertó en medio de la noche con el corazón acelerado. Una pesadilla, o tal vez, un recuerdo. Se levantó de la cama sin despertar a Elena. Caminó hasta la habitación rosa. La puerta estaba abierta cuando Elena salió. La lámpara todavía brillaba débilmente. Arthur entró lentamente. Se sentó en el suelo, apoyado contra la pared, y por primera vez en décadas, se permitió recordar realmente esa mañana, la mañana que murió Clara. Elena había salido temprano a comprar leche. Arthur se quedó solo con el bebé. Estaba cansado. Había trabajado hasta tarde la noche anterior, doble turno en la fábrica. Cuando llegó a casa, apenas podía mantenerse en pie. Elena también estaba agotada. 3 niños pequeños, un bebé recién nacido, cuentas que no cerraron. La vida era dura en aquellos días. Clara se despertó llorando a las 5 de la mañana. Arthur fue a la cuna. Él la levantó, intentó calmarla, caminó con ella por la casa, cantó suavemente, pero Clara no podía dejar de llorar. Lloré y lloré. Arthur sintió crecer su frustración. Sus ojos ardían de cansancio. Le palpitaba la cabeza. Por favor, Clara, por favor, detente. Pero ella continuó. Su llanto resonó en las paredes. Los otros niños se despertarían. Elena regresaría y lo encontraría incapaz. Entonces Arthur hizo algo que nunca debería haber hecho. La colocó boca abajo en la cuna, algo que el pediatra le había advertido que no hiciera, algo que sabía que era peligroso, pero estaba desesperado. Solo quería silencio, solo quería dormir. Clara dejó de llorar casi de inmediato. Arthur colocó la manta sobre ella. Ahí está, susurró. Ahora duerme. Y volvió a la cama. Se quedó dormido en segundos. Un sueño profundo, pesado. Cuando Elena llegó 1 hora más tarde, dejó las bolsas en la cocina. Fue a ver a sus hijos. Entró en la habitación donde dormía Clara. Y luego, Arthur escuchó el grito. Un grito que le atravesó el alma. Corrió a la habitación. Elena sostenía a Clara en sus brazos, meciéndola, llamando su nombre. Pero Clara no respondió. Su cuerpecito estaba frío. Sus labios eran morados. Arthur llamó a emergencias. Los paramédicos llegaron 15 minutos después. Intentaron reanimarlo, pero ya era demasiado tarde. Clara había muerto. Muerte súbita infantil, dijeron. Sucede sin previo aviso, ninguna explicación, nada que se pudiera hacer, pero Arturo lo sabía. Arturo siempre lo supo. Sentado en la habitación rosa décadas después, Arturo empezó a llorar. Yo te maté, susurró al vacío. No fue tu madre, fui yo. Te puse así. Y cuando desperté, estabas muerto. Su voz se quebró. Soy un cobarde, un asesino, y dejé que Elena cargara sola con la culpa. Le dejé pensar que fue su descuido, que debería haberse quedado en casa. Arthur se cubrió la cara con las manos. Cada vez que ella lloraba te extrañé. Cada vez que se culpaba a sí misma, me quedé en silencio, porque era más fácil dejarla sufrir que admitir lo que hice. De repente la habitación se volvió fría. La lámpara parpadeó 3 veces. Una ráfaga de viento frío entró por la ventana cerrada.
Arthur sintió una presencia detrás de él. Algo se movió en un rincón de la habitación, una pequeña sombra, el tamaño de un niño. Arturo se quedó helado. La sombra se acercó lentamente. Quería correr, quería gritar, pero sus piernas no obedecieron. Su voz quedó atrapada en su garganta. La sombra se detuvo frente a él, y entonces, lo vio. No era una sombra, era Clara, o lo que queda de ello. Una chica traslúcida, con la cara de la foto, pelo oscuro, ojos grandes, pero los ojos eran diferentes, estaban vacíos, demasiados fondos, como si vieran más allá del mundo. Arthur comenzó a temblar. Perdóname, suplicó. Por favor, perdóname. No era mi intención, lo juro. Estaba tan cansado. Clara ladeó la cabeza, como si lo estuviera estudiando. Su rostro no mostraba ira, no tristeza, solo curiosidad. Ella se inclinó hasta que estuvo a la altura de sus ojos. Luego extendió su pequeña mano. Arthur miró la mano fantasmal, dudó, pero luego se quedó. La mano estaba fría, pero también suave, real de una manera imposible. Clara lo levantó. Arthur se levantó sin entender. Ella lo guió hasta la pared con las fotos. Ella no le soltó la mano. Señaló una imagen específica, la foto de Arthur solo, sosteniendo a la recién nacida Clara en el hospital. Estaba sonriendo en la foto, una sonrisa genuina, de amor puro, de esperanza. Clara tocó la foto con el dedo, luego tocó el pecho de Arthur, justo donde estaba el corazón. Él entendió. «Sabes que te amaba», susurró. Clara asintió lentamente, luego señaló otra foto. Arthur en la cuna junto a ella, sosteniendo su manita mientras dormía, cansado, exhausto, pero todavía ahí, siempre ahí. Clara se tocó la frente, hizo un suave gesto con la cabeza, luego volvió a señalar su corazón, y luego hizo algo que Arthur no esperaba. Ella negó con la cabeza, como diciendo, «No, ¿no fue mi culpa?», preguntó Arthur confundido. Clara volvió a negar con la cabeza, más firme esta vez. Arthur sintió que las lágrimas regresaban, pero te puse boca abajo. Sabía que no debería hacerlo. El médico lo había advertido. Clara le soltó la mano. Fue a la mesa de noche. Sus movimientos fueron silenciosos. Fantasmal. Abrió el cajón con facilidad. Dentro había un papel doblado, amarillentas por el tiempo. Clara tomó el papel y se lo entregó a Arthur. Le temblaron las manos cuando lo recogió. La abrió lentamente. Era un informe médico, de la autopsia de Clara. Arthur nunca había visto eso antes. Elena escondió todos los documentos en ese momento. Guardó todo en esa caja. Empezó a leer palabras técnicas, términos médicos, y entonces se detuvo en una línea. Causa de la muerte: malformación cardíaca congénita no detectada, defecto de la válvula mitral, muerte súbita e inevitable independientemente del puesto o del cuidado. Arthur lo leyó de nuevo, y otra vez. Le temblaban tanto las manos que casi rompió el papel. ¿No fue por el puesto?, le preguntó a Clara. Clara negó con la cabeza, señaló su propio pecho, hizo un gesto como si algo estuviera roto por dentro. Arthur sintió que sus piernas cedían, cayó de rodillas al suelo, las lágrimas caían incontrolablemente por su rostro. 42 años, 42 años cargando con una culpa que no era suya, creyendo que mató a su propia hija, destruyéndote por dentro, alejándose de Elena, nunca poder amar realmente a los otros niños, siempre con miedo de volver a fracasar, siempre con miedo de volver a matar. «¿Por qué me mostraste esto ahora?», preguntó entre sollozos. Clara señaló la puerta. Arturo miró. Elena estaba parada allí, apoyado contra el marco de la puerta. ¿Cuánto tiempo había estado escuchando? Tenía los ojos rojos, hinchada de tanto llorar. Ella sostenía algo en sus manos, una bufanda vieja. Arturo, susurró. No podía mirarla. La vergüenza era demasiado grande. «¿Escuchaste todo?», preguntó. Elena entró lentamente en la habitación. Cada paso fue pesado. Ella se arrodilló a su lado. Ella le sostuvo la cara con ambas manos. Ella lo obligó a mirarla a los ojos. «Siempre lo supe», dijo. Arthur sintió que el mundo daba vueltas. «¿Qué?». Elena dejó que las lágrimas cayeran libremente. «Siempre supe que la pusiste boca abajo. Vi las marcas en la sábana cuando llegué a casa. Vi su posición». Arthur se quedó sin aliento. Su visión se oscureció en los bordes. «¿Y nunca dijiste nada?». Elena negó con la cabeza, porque sabía que ya te estabas castigando a ti mismo. «Lo vi en tus ojos ese día, la culpa, la desesperación, y porque leí el informe. Sabía que no era tu culpa». Mostró el pañuelo que sostenía. En su interior, copia del mismo informe médico. Callos, amarillento, llevado durante décadas. Arthur miró del periódico a Elena, de vuelta al periódico. «¿Lo supiste desde el principio?». Elena asintió. «¿Por qué no me lo dijiste?», suplicó. Elena le tomó las manos. «Porque tenía miedo».
¿Tienes miedo de que te destruyas si hablamos de esto? Ya estabas tan destrozado, así que fingí que no lo sabía. Te dejé para que llevaras el peso solo, y cargué con mi propia culpa. La culpa de dejarte solo con ella, la culpa de partir esa mañana, la culpa de no haber insistido en que le hicieran más pruebas cuando nació. Arthur se desplomó en sus brazos. Ambos somos idiotas. Elena se rió entre lágrimas, una risa triste, cansado. Pasamos 40 años culpándonos a nosotros mismos, cuando el único culpable era una válvula defectuosa, algo que nadie ha visto, algo que nadie podría haber detenido. Se abrazaron en el suelo, llorando décadas de dolor acumulado, de secretos guardados, de culpa que nunca tuvo que existir, de toda una vida desperdiciada en el autocastigo. Clara observó a los dos, y por primera vez, ella sonrió, una suave sonrisa, pacífico, lleno de amor. Se acercó a sus padres, puso sus manitas sobre sus cabezas, como una bendición, como un perdón que siempre tuvieron, pero nunca aceptaron. Arthur y Elena sintieron una oleada de calor. Eso empezó en la parte superior de la cabeza y bajó por todo el cuerpo, calentando lugares que han estado fríos durante años. Era paz, perdón, liberar. Cuando abrieron los ojos, Clara había desaparecido, pero la habitación era diferente. Las paredes ya no parecían viejas. Se renovó el papel pintado rosa, limpio, brillante. La cama estaba hecha con esmero, sábanas blancas frescas, el osito de peluche sentado sobre la almohada, como si alguien acabara de arreglarlo, como si la habitación por fin hubiera encontrado el descanso. Arthur recogió el informe médico del suelo, lo miró durante un largo momento. Vamos a mostrárselo a los chicos, dijo. Elena estuvo de acuerdo. Digámoslo todo, sobre Clara, sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre lo cobardes que éramos, y sobre cómo ella nos perdonó. Arthur dobló el papel con cuidado, lo guardó en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. ¿Crees que ella todavía está aquí?, preguntó. Elena miró alrededor de la habitación, sintió la gentil presencia, el amor que llenó el aire. Creo que siempre lo ha sido. Solo estaba esperando que volviéramos, esperando que dejemos de huir. Arthur ayudó a Elena a levantarse. Se pararon en el centro de la habitación, de la mano. Gracias, Clara, susurró Elena, por traernos de vuelta, por perdonarnos. Arthur estrechó la mano de Elena, y lamento que haya tomado tanto tiempo. Un suave viento recorrió la habitación, llevando olor a talco para bebés, del viejo amor, de recuerdos que finalmente podrían recordarse sin dolor. Salieron juntos de la habitación, por primera vez en años, sentirse completo, sentirse perdonado, sentirse en paz. Pero cuando Arthur miró hacia atrás por última vez, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En la pared de fotos, una nueva imagen había aparecido. No era viejo, no fue de décadas pasadas, lo era ahora. Esta noche, Arthur y Elena se abrazaron en el suelo de la habitación rosa, y entre ellos, Clara, sonriente, con manitas en la cabeza, finalmente en paz, finalmente en casa, finalmente recordado. 3 semanas después, un coche se detuvo frente a la casa amarilla, luego otro, y uno más. Habían venido los 3 hijos de Arthur y Elena. Michael, el mayor, fue el primero en bajar, 48 años, pelo gris, cara cansada. Sara la siguió de cerca, 45 años, embarazada de un tercer hijo. Y por último Daniel, 42 años, el más parecido a Arthur. Se miraron en la acera, confundido, preocupado. ¿Por qué nos llamaste aquí?, preguntó Michael. Elena abrió la puerta antes de que llamaran. Su rostro era diferente, encendedor, más en paz. Entra, dijo. Necesitamos hablar. La habitación estaba ordenada. Café recién hecho sobre la mesa, fotos esparcidas en el sofá, fotos que ninguno de ellos había visto antes. Sara tomó uno de ellos, un bebé en brazos de Elena. ¿Quién es?, preguntó ella. Elena respiró hondo. Arturo le tomó la mano. Esta es Clara, dijo Elena, tu hermana. El silencio cayó como una piedra. Michael dio un paso atrás. ¿Qué? Daniel miró de Elena a Arthur. ¿Tenemos una hermana? Arturo asintió. Lo hicieron. Sara dejó caer la foto. No entiendo. Elena señaló el sofá. Siéntate, por favor. Se sentaron lentamente, sin quitar los ojos de encima a tus padres. Elena empezó a contar, sobre Clara, aproximadamente la mañana en que murió, sobre la culpa que cargaban, sobre la fuga. Arthur contó su parte, sobre cómo se culpó a sí mismo durante décadas, sobre el parte médico que Elena escondió, sobre la verdad que nunca supo. Cuando terminaron, los 3 niños estaban en shock. Michael fue el primero en hablar. ¿Nos ocultaste esto durante 40 años? Elena bajó la cabeza. Sí. Sara se secó las lágrimas de la cara. ¿Cómo podrían? Éramos una familia. Daniel se levantó abruptamente. No lo creo.
Nos has mentido toda nuestra vida. Arthur también se puso de pie. Lo sé, y no tenemos excusa. Éramos cobardes. Michael miró las fotografías dispersas. Tomó una de Clara sonriendo. Era hermosa. Susurró. Elena asintió. Fue. Sara se tocó el vientre. Podría haber conocido a mi hermana, aunque solo sea en las historias. Pero tú nos quitaste eso. Elena empezó a llorar. Lo sé, lo siento. Daniel dio unos pasos a través de la habitación. Se detuvo frente a las escaleras. ¿Por qué decírnoslo ahora, después de tanto tiempo? Arturo miró a Elena, luego a los niños. Porque ella preguntó. Michael frunció el ceño. ¿Ella? ¿Quién? Clara está muerta. Elena se levantó. Vamos, necesitamos mostrarte algo. Los guió hasta el segundo piso, incluso el estrecho pasillo, incluso la puerta rosa de la habitación. ¿Esto estuvo aquí antes? Preguntó Sara. No recuerdo ese pasillo. Elena empujó la puerta. La habitación estaba iluminada por la luz de la mañana. Limpio. Bienvenida. Las fotos en la pared llamaron inmediatamente la atención. Michael entró primero. Miró las imágenes una por una. Tu graduación, tu boda, tus hijos. Todo estaba ahí. ¿Quién puso esto aquí? Preguntó. Elena sonrió suavemente. Clara. Sara reprodujo una foto de ella embarazada. Simplemente no tiene sentido. Daniel miró la foto del centro. Clara a los 10 meses. Rodeada de la familia que nunca conoció. ¿Estás diciendo que ella está aquí? Arturo asintió. Ella siempre lo fue. Esperando que regresemos. Esperando que la recordemos. Michael caminó por la habitación. Tocó la cama. El osito de peluche. La lámpara. Debería estar enojado, dijo. Pero siento algo diferente. Sara se sentó en la cama. Yo también. Siento que ella está aquí. Como si nos conocieras. Daniel tomó el osito de peluche de la almohada. ¿Ella nos vio crecer? Elena asintió. Creemos que sí. Ella vio cada momento, cada logro, cada dolor, y nos perdonó por olvidarla. Michael miró a sus padres. Mereces que estemos enojados. Y lo somos. Arturo estuvo de acuerdo. Lo sé. Y no esperamos perdón. Sara se secó las lágrimas. Pero entiendo por qué lo hicieron. El dolor debe haber sido insoportable. Daniel devolvió el osito de peluche. Aún así, ustedes deberían haberme dicho. Elena se acercó a sus hijos. Tienes razón. En todo. Éramos egoístas, cobardes. Pero Clara nos dio una segunda oportunidad. Y queremos aprovechar esta oportunidad para hacer lo correcto. Arthur sacó un sobre de su bolsillo. Compramos un terreno en el cementerio, al lado de donde están nuestros padres. Queremos tener un funeral para Clara, pequeño, solo nosotros, y darle el descanso que se merece. Michael tomó el sobre, miró los documentos que había dentro. ¿Cuándo? Mañana, dijo Elena. Si ustedes quieren venir. Sara se puso de pie. Lo haré. Ella es mi hermana, aunque nunca la he conocido. Daniel vaciló, pero luego asintió. Yo también. Michael miró alrededor de la habitación por última vez. ¿Está ella en paz ahora? Elena sintió una suave brisa. Un olor a talco para bebés. Sí, lo es. Esa noche, los 5 cenaron juntos. Al principio fue extraño, conversaciones vacilantes, silencios pesados. Pero poco a poco, algo cambió. Michael empezó a hacer preguntas sobre Clara. Sara quería saber cómo era. Daniel preguntó si se parecía a alguien de la familia. Elena y Arthur respondieron todo. Compartieron recuerdos que estaban enterrados. Se reían de tonterías. Lloraron juntos. Y por primera vez en décadas, se sentían como una familia completa. Esa noche, cuando todos dormían, Elena regresó a la habitación rosa. Solo. Se sentó en la cama. Gracias, susurró, por traernos de vuelta, por perdonarnos, por darnos la oportunidad de hacer lo correcto. La luz de la lámpara parpadeó suavemente. Como respuesta, Elena sonrió. Siempre serás parte de esta familia. Nunca más te olvidaremos. Y entonces, Elena lo sintió. Una manita tocando la de ella. Suave, cálido. Ella miró hacia abajo. No vio nada. Pero él lo sintió. Sentí el amor. Perdón, la paz. Al día siguiente fueron al cementerio. Solo ellos 5. Y un pequeño ataúd simbólico. En el interior, el osito de peluche marrón. Fotos de Clara. Y cartas escritas por cada uno de ellos. Cartas a la hermana que nunca conocieron. A la hija nunca llegaron a abrazarla. El sacerdote local dijo una sencilla oración. Habló del amor que trasciende el tiempo, sobre recuerdos que no mueren, sobre familias que se reencuentran. Cuando bajaron el ataúd, una mariposa blanca se posó sobre la lápida. Permaneció allí durante un largo rato. Luego voló hacia el sol. Sara sonrió entre lágrimas. Ella es libre ahora. Elena tomó la mano de Arthur. Lo es. Semanas después, la casa amarilla ya no parecía embrujada. El pasillo todavía estaba allí. La habitación rosa todavía estaba allí. Pero ahora eran solo habitaciones.
lugares de memoria, no por miedo. Elena transformó la habitación en un espacio de memoria. Mantuvo las fotos en la pared, se agregaron flores frescas cada semana, siempre dejaba la puerta abierta. Los nietos empezaron a visitarnos. Michael trajo a sus hijos, Sara trajo la suya. Escucharon historias sobre la tía que nunca conocieron, sobre Clara, la chica que trajo de vuelta a su familia. Arthur y Elena envejecieron en esa casa, juntos, en paz, no más secretos, no más culpa, simplemente amor y memoria, y la certeza de que algunos vínculos son más fuertes que el tiempo, más fuerte que la muerte, más fuerte que el miedo. La última mañana estaban juntos en la casa. Arthur, que ahora tenía 89 años, entró en la habitación rosa, se sentó en la cama con dificultad, miró las fotos en la pared. Gracias, pequeña, susurró, por perdonarme, por traernos de vuelta. Y entonces, lo sintió, una manita sosteniendo la suya, como aquella mañana de hace tantos años. Pero esta vez, no hubo miedo, solo paz, simplemente amor, solo la promesa de que, un día, se volverían a encontrar. Yumai, todos los ecos son inquietantes. Algunos simplemente anhelan pedir ser escuchados. El tiempo envejece el cuerpo, pero no la memoria de quienes lo amaron. Y a veces, la casa recuerda lo que el corazón intentó olvidar. ¿Creerías si el pasado ve llegar a tu puerta? Si historias como esta te conmueven, suscríbete al canal, porque algunos recuerdos merecen ser recordados.